El tema de esta noche y mucha gente que tiene mucho tiempo en Inmunoteca ha expresado mucho interés en este tema porque queremos saber, bueno, en este momento no tenemos nada que ver con el producto, en este momento vamos a enfocarnos únicamente en el glutatión y el papel que juega en el cáncer. Doctor Gottman, le paso la palabra. Gracias, Doug. Sí, ciertamente este es un tema muy álgido. Es una de las cosas que me preguntan mucho, quizás más que con cualquier otra enfermedad en específico. Entonces, sí. Bueno, Doc, te paso la palabra. Sí, bueno, me emociona mucho estar aquí. Siento que estoy participando, aunque yo no tengo nada de conocimiento o educación en este campo. Pero sí sé que hay muchas preguntas. Parece que he escrito mucho acerca del glutatión y el cáncer. Entonces, ¿qué dice la literatura acerca de esta relación? ¿Qué dice la literatura en cuanto a esta relación entre glutatión y cáncer? Bueno, primero que nada, quiero felicitarte por tener el valor de abrir el tema en torno a una de las aplicaciones más controvertidas del glutatión, ¿no? Y encargarte de esto. Como pueden ver en esta diapositiva, esta es una área que ha generado muchísimo interés. Prácticamente hay 30,000 artículos sobre la relación entre el cáncer y el glutatión que están disponibles para ustedes. Esta es la razón por la cual yo digo que esto es controvertido. Me refiero a que hay opiniones muy diferentes acerca de cómo abordar esto. Entonces, al menos díganme que la literatura puede ser muy confusa. Entonces, si ves la literatura y te confundes, entonces no estás solo. Quiero comenzar diciendo lo siguiente. Queda muy claro y hay mucho acuerdo en común que las personas que tienen bajos niveles de glutatión se encuentran en un mayor riesgo significativamente de desarrollar cáncer. Esto se ha comprobado a través de diferentes métodos, no solamente midiendo los niveles de glutatión, sino que recientemente se ha hecho porque tenemos la capacidad de analizar el genoma humano. Con esto podemos determinar la codificación de ADN. Estos estudios que analizan a aquellas personas que tienen genes de glutatión anormales, bueno, demuestran ser particularmente susceptibles al cáncer. Esto es algo muy revelador. Ahora, ¿qué es lo que hace que esta situación sea todavía peor? Bueno, el cáncer en sí fomenta niveles más bajos de glutatión en el cuerpo. Entonces, hay varios estudios que demuestran que el contenido total de glutatión en el cuerpo es más bajo en los pacientes con cáncer que en la población sana. Esto hace que las defensas de los pacientes sean todavía más débiles. Y esto se demuestra todavía más con evidencias muy fuertes de que los pacientes con cáncer con niveles mayores de glutatión tienen mucho menos efectos negativos al recibir su radioterapia o su quimioterapia. En otras palabras, los mayores niveles de glutatión mejoran la tolerancia del tratamiento. Seguramente todos ustedes saben que muy a menudo los resultados de estos tratamientos para esta enfermedad son bastante desagradables también, tanto como la enfermedad misma. Bueno, he visto muchos estudios que demuestran que los niveles de glutatión en las células con cáncer de hecho son mayores que a lo normal. Es decir, los niveles de glutatión en las células con cáncer son mayores de lo normal. A veces parece ser algo contraintuitivo contra lo que ustedes ha dicho, contra lo que usted dijo. ¿Puede comentar? Sí, bueno, de ahí viene la controversia. Es muy buena esa pregunta. Como mencionamos anteriormente, el glutatión y el cáncer son de las áreas que representan mayores retos, y esta es la razón principal por la confusión que existe en la literatura. Cuando mides los niveles de glutatión en la mayor parte de los tumores sólidos, vas a encontrar que estas células cancerígenas, de hecho, tienen contenidos altos de glutatión. Esto es interesante porque esto puede llevarnos a conclusiones contradictorias. Les voy a explicar y presten atención, por favor. Es importante que tratemos de entender esto porque este tema puede ser un poco confuso a menos que presten mucha atención. Entonces,
Hay células, tumores, células cancerígenas con altos niveles de glutatión. Entonces, las células cancerígenas usan este excedente, glutatión adicional para protegerse en contra de la quimio o la radioterapia. De hecho, esto se ha utilizado para explicar la resistencia al tratamiento en ciertos casos. Esto nos lleva a mucha investigación, en donde se dice que las células cancerígenas las podemos cultivar, hacer un cultivo celular fuera del cuerpo humano. Se han llevado a cabo experimentos sobre estas células cancerígenas. Ahora, lo que ha generado muchísima atención es que si uno puede agotar o reducir los niveles de glutatión en estas células cancerígenas cultivadas, uno puede hacerlas más susceptibles al daño por parte de la quimioterapia. Bueno, una vez más, esto parece ser un argumento en contra de, a favor de reducir los niveles de glutatión en pacientes y no de elevarlo. Entonces, ¿por qué no simplemente reducir los niveles de glutatión en los pacientes con cáncer? Bueno, la razón es la siguiente. En muchos estudios clínicos se ha demostrado, y es por eso que no debemos tomar ninguna decisión. Bueno, las decisiones que hacemos para tratamiento deben estar basadas en estudios con humanos. Como he dicho, hay estudios de laboratorio con animales y humanos, y por supuesto ambos son importantes para entender este tema, pero cuando tomamos estos experimentos para hacer un estudio humano, muchas veces terminamos sorprendiéndonos por el resultado en el mundo real. Entonces, esto es importante. Cuando se bajan los niveles de glutatión en pacientes antes de recibir quimio o radioterapia, hemos encontrado que los efectos secundarios del tratamiento son tan severos que entonces este abordaje no es práctico. Desafortunadamente, esto puede tener como resultado la muerte incluso de algunos de estos pacientes. Es decir, reciben un fármaco para reducir el glutatión antes de recibir la quimioterapia, reciben la quimioterapia y su sistema inmunológico queda completamente debilitado, y a la siguiente vez que ven una persona que tosa o estornude frente a ellos, esto mata a los pacientes. Entonces, esto no es factible, y los científicos todavía están tratando de encontrar la manera de hacer esto, pero hasta ahora han tenido muy poco éxito. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Subir los niveles de glutatión en oncología es buena o mala idea? Bueno, tengo que pensar que la mayor parte de la gente letrada no argumentaría mucho en cuanto al elevar los niveles de glutatión en pacientes que no están recibiendo quimioterapia o radioterapia. Entonces, si no vas a recibir quimioterapia o radioterapia, esto no es ningún problema. Pero sí habría que preguntarle al oncólogo cuál es su opinión antes de tomar cualquier suplemento. Me pregunto si podrían, por favor, apagar sus micrófonos para que tengamos buen audio. Entonces, escuche a su médico antes de escuchar cualquier cosa que escuche en línea, por supuesto. Esto es lo más seguro que podemos hacer. ¿Qué hay con respecto a elevar los niveles de glutatión en pacientes que están recibiendo quimio o radioterapia? Ok, esta es una pregunta complicada que merece un vistazo de cerca. Entonces, esto es lo que yo le he propuesto a médicos y a científicos ya desde hace varias décadas. Tengo que decirte que este ha sido un argumento largo y difícil con la comunidad médica. Necesitas comenzar primero viendo toda la literatura disponible y tratar de ser muy selectivo. Es decir, evita seleccionar únicamente los artículos que comparten tu punto de vista. Yo lo que le pido a todos los médicos, a toda la gente, siempre hay que hacer nuestra propia tarea. Se ha encontrado que la vasta mayoría de los estudios exitosos que analizan el reducir los niveles de glutatión antes de la quimioterapia, la radioterapia, se hacen en estudios de tubo de ensayo y no en seres humanos vivos. Entonces digo, la vasta mayoría, porque bueno, yo nunca he encontrado a ningún caso que sea lo suficientemente útil como para que se pueda utilizar
importante para una investigación médica. Si tiene algún artículo así, mándenmelo por favor, pero hasta donde yo sé, no he visto un solo estudio que diga que bajar los niveles de glutatión antes de una quimioterapia en un estudio humano que funcione. No he visto todavía ninguno. Entonces, por favor, si ustedes encuentran algo así, compártanmelo, avísenme. Igualmente importante es que no he encontrado un solo artículo en donde se diga que el elevar los niveles de glutatión en los pacientes humanos con cáncer haya tenido resultados adversos. No hay un solo estudio. Entonces, si encuentran uno, repito, compártanmelo, por favor. Veamos si ustedes hacen su tarea y encuentran algo que demuestre que me estoy equivocando, por favor, díganmelo porque me gustaría saberlo. Ahora, para facilitarme la vida, porque le dediqué muchísimo tiempo, he dedicado mucho tiempo en mi vida a contestar esta pregunta una y otra vez, decidí escribir este artículo. Esencialmente resume lo que acabamos de decir, pero con muchos más detalles. Y aquí tengo docenas de referencias, entonces por favor, con toda libertad, léanlo si quieren aprender un poco más. Este artículo lo pondremos a su disposición. Entonces, doctor, ¿está sugiriendo que elevar los niveles de glutatión en humanos puede mejorar el resultado de la quimio y la radioterapia? Si es así, ¿por qué? Bueno, desafortunadamente tenemos que analizar un poco de bioquímica. I'll have this chart up there that you guys can Tengo esta gráfica que ustedes podrán descargar después, podrán descargar una copia después de esta charla, podrán estudiarla si así les interesa, pero quiero enfocarme en un punto de este diagrama. Aquí vemos que el glutatión tiene un cierto límite en una célula, porque si alcanzamos un nivel de concentración de glutatión, esto nos va a llevar a una desregulación, es decir, esto ralentiza la producción de glutatión. Si no hay suficiente glutatión, bueno, cuando hay mucho glutatión, la célula va a decir, bueno, tengo suficiente glutatión y dejo de producirlo. De esta manera, la célula va a hacer una cantidad preprogramada de glutatión y no más. Entonces, como las células cancerígenas ya tienen un nivel super alto de glutatión, se requiere solamente se requieren unos cuantos precursores para cerrar su producción para lograr una inhibición. Entonces, el primer paso fue mostrarles esto en cultivos celulares. Se han hecho varios estudios, en estudios anteriores. No los voy a aburrir con los detalles. Aquí tengo algunas referencias que pueden buscar si ustedes quieren ahondar en este tema, pero esencialmente lo que vemos aquí es los niveles que bajan al final de las gráficas. Y bueno, los precursores de glutatión se encuentran muy altos en las células tumorales. La modulación selectiva parece para muchos, incluyéndome a mí, parece ser un término complicado. ¿Podría simplificarlo para nosotros, por favor? Sí, por supuesto. Soy más visual yo, entonces vamos a ver un modelo visual para explicarlo. Ahora, por favor, aquí vemos muchos precursores del glutatión. Observen que algunos los he etiquetado con la CY, que es por la cistina, que es el aminoácido limitante específicamente vinculado es una cistina biodisponible, es decir, tenemos precursores, incluyendo la cistina, y cuando una célula normal, celular, consume estos precursores, efectivamente logra aumentar los niveles de glutatión, pero cuando llega una célula cancerígena, si se tienen niveles muy elevados de glutatión, entonces se causa un mecanismo negativo. Como lo acabamos de ver, en términos más sencillos, las células saludables empiezan a producir glutatión, pero las células cancerígenas se ven inducidas para hacer menos glutatión. Entonces, efectivamente, lo que sucede, como pueden ver ustedes aquí, esta es la modulación selectiva de los niveles de glutatión, es decir, los niveles de glutatión aumentan en células saludables, pero bajan en las células cancerígenas y últimamente el resultado es que las células saludables se vuelven más resistentes a los efectos dañinos de la quimioterapia, pero las células cancerígenas tienen menos resistencia, pueden verse dañadas, pueden incluso morir más rápidamente. Entonces, a esto me refiero con modulación selectiva. Espero que el término haya quedado más claro ahora.
Sí, de hecho sí, doctor Gottman, usted siempre le dice a las personas que siempre le pidan a la gente que les muestre una investigación para probar lo que dicen. Entonces, claramente le voy a pedir que nos muestre esta investigación. Esto ya se ha hecho. Una vez más, muchas gracias por hacer esas preguntas. Están preguntando lo que casi todo el mundo quiere saber. Para eso hicimos un estudio, este estudio que está en pantalla, específicamente para abordar esta pregunta. Vamos a echarle un vistazo a este estudio. Pueden reconocer algunos de los autores que están aquí, el doctor Ducret, al doctor Bunos, pero enfoquémonos en el título. La proteína rica en cisteína, estamos hablando de inmunocal en este caso, revierte, anoten esta palabra, revierte la pérdida de peso en pacientes que reciben quimioterapia o radioterapia para tratar cáncer pulmonar. A menos que leamos la literatura del cáncer, bueno, ustedes sabrán que este es el primer estudio que mostró una intervención nutricional, sin hablar de fármacos ni esteroides anabólicos. Es la primera vez en que se habla de la reversión en la pérdida muscular en pacientes con cáncer. Una buena nutrición puede ralentizar el proceso, puede invertirlo, revertirlo. Este estudio clínico también cumple con todos los criterios de lo que nosotros llamamos un estándar de oro. Es un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, el cual se llevó a cabo en muchos centros de oncología en Canadá. Podrán ver aquí varios de los nombres, en la Universidad de McGill, en la Universidad de Alberta, en la Universidad de McGill también, en otro centro, y etcétera, etcétera, ¿no? Ahora también analizamos tanto cáncer de pulmón como rectal, colonorrectal. Y es importante observar que en nuestros criterios de inclusión, los pacientes que seleccionamos, bueno, estos pacientes tenían que ya haber mostrado señales de pérdida muscular. En otras palabras, se trata de personas en una etapa tardía del cáncer, por definición. Algunas de las mediciones fueron fáciles. Hay mediciones muy objetivas como el peso corporal, la masa celular, la fuerza del agarre de la mano. Estos son números muy claros. Por supuesto, hicimos mediciones de la calidad de vida, que cuenta, de hecho, todavía más desde la perspectiva de un paciente. Estas son mediciones más objetivas. Utilizamos diferentes perfiles de mediciones, ustedes los pueden ver en la pantalla. Y aquí tenemos. Existe un aumento claro y significativo en el peso corporal y en la masa celular del cuerpo. Es la primera vez que se hizo un estudio de este tipo, y aquí pueden ver que los pacientes en sí reportaron mejoras significativas en su calidad de vida. Esto por sí solo ya es crucial. Finalmente, la pregunta más álgida. ¿Estos pacientes sobrevivieron, vivieron más tiempo? Quiero señalar a estos números. Un año después de que se completó el estudio, regresamos a ver a los pacientes para tener un reporte de su condición. Un 80% aproximadamente de los pacientes tratados con inmunocal estaban vivos. Menos del 50% de los pacientes que no recibieron inmunocal, que estaban en el grupo placebo, bueno, ellos fallecieron. Estos son números que nos motivan muchísimo, y yo quisiera que se hagan más estudios para poder validar esto más a fondo. Entonces, a manera de resumen, las células cancerígenas regularmente tienen un alto contenido de glutatión. Este alto nivel de glutatión puede causar resistencia a la quimioterapia, sí, pero cuando cultivamos estas células cancerígenas fuera del cuerpo, entonces los niveles bajos de glutatión hace que estas células sean menos susceptibles o que mueran o se vean afectadas por la quimioterapia. Pero cuando hacemos esto en un organismo vivo como un ser humano, esto puede llevarnos a niveles altos peores niveles de efectos adversos, incluso la muerte. Esta estrategia no ha sido efectiva, y aquí es lo que hemos agregado nosotros con nuestros propios científicos, lo que han agregado de manera significativa a esta
investigación a través de los precursores del glutatión, los niveles de glutatión pueden verse modulados selectivamente con resultados verdaderamente prometedores. Muchas gracias a todas y todos por su atención. Doc, gracias por hacerme preguntas tan difíciles. Entonces, bueno, dejaré esta diapositiva aquí un momento por si acaso alguien del público desea más información acerca del glutatión, incluyendo todo el capítulo que tengo aquí también publicado acerca de cáncer y glutatión. Pueden conseguir este libro y pueden encontrarlo en Amazon y lo pueden encontrar también para Amazon Kindle. O bien, los invito a visitar mi página de Facebook, en donde siempre estoy publicando artículos nuevos acerca de la investigación en torno al glutatión. Y, por supuesto, vamos a publicar esta charla en un par de semanas en mi canal de YouTube, Dr. Jimmy Gottman. Muchas gracias. Muy bien, Dr. Gottman, ha sido una presentación excelente. Una de las cosas que quisiera decirme, uno de mis aprendizajes de esta sesión, es que me resulta interesante ver esto, porque nosotros estamos en el campo, entonces, por supuesto, nosotros creemos mucho en nuestros productos. Me resulta muy interesante escuchar la parte médica, escuchar la manera como usted disecciona la información de forma completamente imparcial. Esta es una de las cosas que nosotros aprendemos como personas laicas, ¿no? Como no médicos, como no científicos. Hay muchísima investigación, muchísima ciencia para hacer un estudio clínico. Y ante los resultados, usted es muy imparcial, es muy abierto. Y bueno, nos está preguntando, nos está pidiendo más bien que si encontramos alguna investigación contraria a sus propios resultados, que lo compartamos con usted. Y eso me parece que esto nos diferencia realmente como empresa. Es decir, nosotros tenemos investigadores médicos muy buenos que trabajan para nosotros, pero sin ningún tipo de parcialidad. Ustedes son imparciales. Nosotros sabemos que tenemos un gran producto, pero necesitamos hechos, ciencia que nos respalde. Y para mí esto me da mucha seguridad como consultor de campo. Entonces, esto nos hace saber que nos están cuidando adecuadamente ustedes. Entonces, me da una gran sensación el saber esto. Muchísimas gracias, Doug. Realmente esto significa muchísimo para mí. Incluso como científico y como investigador, es muy fácil caer en sesgos y uno tiene que verificarse a sí mismo todo el tiempo. Debemos hacernos la pregunta todo el tiempo: ¿realmente estoy encontrando la verdad o simplemente estoy tratando de comprobar mi punto? Mantener una mentalidad abierta es clave en la ciencia. No es fácil hacerlo, pero gracias por observarlo. Como decía, esto es maravilloso. Bueno, en este momento no tenemos muchas preguntas. Tenemos una pregunta en francés. Ah, no, hay una en inglés. ¿Hay algún riesgo o efecto secundario asociado con el uso de Inmunocal junto con un tratamiento contra el cáncer? Bueno, lo hemos analizado y en realidad una de las razones principales por las cuales la gente utiliza esta estrategia es para reducir la cantidad de efectos secundarios. La quimioterapia y la radioterapia pueden ser muy agresivas con los pacientes. Y seguramente conocen muchos testimonios de personas que relatan que han recibido quimioterapia, pero el transcurso de la quimioterapia, junto con mayores niveles de glutatión, hacen que la quimioterapia sea más fácil de tolerar. Entonces, junto con todo lo que hacemos, estamos tratando de reducir los efectos secundarios. Hay una pregunta de Nolin. Está en el chat. Está en francés. No quisiera tomarla yo porque yo no hablo francés muy bien. OK, Nolan, est-ce qu'il est possible qu'une sachette par jour soit suffisant? ¿Basta con tomar un sobre por día? La pregunta en inglés, bueno, un sobrecito por día del producto sería suficiente. Bueno, eso es mejor que nada, por supuesto. Pero en nuestros estudios con pacientes con cáncer, utilizamos normalmente 3, en ocasiones 4 sobres por día. Yo recomendaría cuando menos 2 sobres en el caso de que se combine
con quimioterapia o radioterapia. You know, in addition to that question, I just thought Además de esta pregunta, on that topic, quizás ya que estamos hablando de esto, ¿hay algún beneficio el tomar más de eso? No sé, tomar 5 o 6 sobres por día. Entendemos que esa es muchísima proteína, ¿no? Para el cuerpo, pero ¿existe algún beneficio para los pacientes con cáncer el tomar este excedente? ¿Cualquier otra persona? Bueno, hay muchísimos distribuidores que recomiendan altas cantidades de inmunocal, pero definitivamente hay ventajas y desventajas, ¿no? 2 sobres es mucho mejor que 1, 3 paquetes es mejor que 2, 4 paquetes es ligeramente mejor que 3, y si deciden tomar 5 o 6 sobres, bueno, el beneficio ya no es tan grande. Entonces a mí me parece que, bueno, con base en mi perspectiva, pues no todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo, no todo el mundo va a estar de acuerdo con mi perspectiva. Yo no creo que se necesiten más de 4 paquetes por día. and I see another question from Veo otra pregunta. regular or Dice, ¿qué tipo de inmunocal, regular o platino? ¿Cuál sería mejor? Well, the study that I showed you was El estudio que yo mostré se hizo con el regular, platinum pero el platino tiene algunas características que probablemente lo hacen un poco mejor. Conozco a muchas personas que toman varios sobres por día y que lo que hacen es combinar platino con regular. Si pueden pagarlo además, usen platino nada más. O bien, combinar platino con regular right? So puede ser una buena opción. there's a question: are there any concerns for a person with ¿Hay alguna preocupación con respecto a alguna persona que tiene cáncer de hígado que tome algún concentrado de proteína? ¿Esto no le mete toxinas al cuerpo? Ok, esta es otra manera de preguntar si se ve algún tipo de reacción de destoxificación. Sí, la respuesta es sí, sí se puede, pero al hacer esto junto con quimioterapia, muchas veces es difícil saber cuál es una reacción de detoxificación versus la reacción a la quimioterapia en sí. I wouldn't be Entonces, no me preocuparía tanto porque de una u otra manera te vas a sentir enfermo, pero si te apegas al inmunocal, seguramente de manera periódica, ¿no? Los efectos adversos deben mejorar con el paso del tiempo. you see the question in the chat from Sylvia? Hay otra pregunta de Silvia en el chat, ¿la puede ver? Let me see. Déjeme ver. Okay, this one is not about question. It's Esta no es una pregunta. des personnes plus âgées. Dice, las personas Le platinum de edad avanzada, ¿será preferible para ellos el platino? Bueno, para las personas mayores, ¿es preferible consumir el platino? Sí, así es, pero no pasa nada con el regular. Pero por supuesto, por el platino probablemente sea la mejor elección para una persona mayor a 45 años. Ahora, el Sport. Quick word on sport. ¿Puede comentar sobre el uso de la versión Sport? What if the person takes this ¿Qué, call sport? ¿Cómo se tomaría? ¿Cómo lo tomaría la persona el Immunocal Sport? with chemotherapy? ¿Con quimioterapia? Yeah, I think that's Supongo que sí, supongo que hacia allá va la pregunta. Dice, ¿qué hay si la persona toma el Immunocal Sport? I think it would be okay. Creo que estaría bien, pero con una pequeña advertencia, that the sport product, que el producto versión Sport potencialmente puede bajar la presión sanguínea. Para mucha gente eso está bien, pero para un paciente en quimioterapia con baja presión sanguínea, probablemente yo no utilizaría el Sport. Entonces, sé que tenemos otra pregunta aquí de Bianca. Entonces, ella nos está preguntando acerca del momento en el que el paciente con cáncer empieza su tratamiento por la primera vez. La primera toma debe hacerse de 3 o 4 sobres para atacar las células cancerígenas, o debe tomar una sobrecito y poco a poco subir la dosis. Ojalá hubiera, Bianca, una respuesta clara. Esa es una cuestión de estilo, es decir, a mí lo que me gustaría hacer, si fuera posible, sería
iniciar el tratamiento con inmunocal antes de la quimioterapia para darle la oportunidad al cuerpo de ajustarse y subir los niveles de glutatión, incluso antes de que se aplique la quimioterapia. Pero quien acaba de empezar la quimioterapia, bueno, dependiendo de qué tan mal se sientan, si tienes tiempo, yo soy bastante conservador. Yo empezaría un par de días con un sobrecito, luego dos y luego lo subiría a tres. Pero si no te sientes verdaderamente bien y quieres atacar más agresivamente a los efectos secundarios, empieza con dos o tres. Esta es más bien cuestión de estilo y de situaciones específicas. In the chat, Dr. En Gutman, el chat, Dr. Gottman, hay un par de preguntas más. one from Maddie Claude. Tenemos una pregunta, a ver si la puede ver. Otra pregunta que está en francés, ayúdenos. There's actually several. De hecho, hay varias preguntas. Okay, well, there's one from Hay una de mon médecin, me- una que dice, mi médico me sugiere que tome el platino de poids. J'ai parti- para evitar la pérdida de peso. Elle me disait que c'était pour ceux Me dijo el médico que je ne comprends pas que les médecins de famille sont contre. Okay. a ver, vamos a, Sorry. perdón, vamos a repetir la pregunta. Family doctor Su médico familiar le dijo que dejara if she de tomar el platino si quería perder peso. This is an issue. Este es Este es todo un problema. A medical professional Si that does un profesional médico understand no entiende the Immunical products, los productos de Inmunocal, have a very important tienes una herramienta muy, muy importante Canada or si vives en Canadá o en los Estados Unidos. all of these doctors, either on their desk, Todos estos médicos bajo su escritorio, en su consultorio o en su teléfono inteligente, todos ellos tienen acceso a PDR, que es una guía de referencia médica en los Estados Unidos, o lo que llamamos CPS, que es un compendio de especialidades farmacéuticas en Canadá. Estos son los libros que contienen todos los fármacos que un doctor puede prescribir. Pero si vas a la sección del libro que comienza con la letra I, vas a encontrar el Inmunocal, que no es un fármaco, pero tiene un texto o aparece ahí tal y como aparece un fármaco, tiene indicaciones, contraindicaciones, farmacología clínica, etcétera. Entonces, lo que deberías haber hecho aquí es pedirle al médico que lo busque, que lo investigue, porque ahí enfrente a sí mismo va a encontrar esa respuesta y la credibilidad. Entonces tenemos una herramienta fenomenal que refleja la validación y la credibilidad de este producto. De manera que casi todos los doctores, cuando realmente lo encuentran en el CPS o en el PDR, a mí me encanta verles el rostro, porque su reacción siempre es interesante. Right. There's Muy bien. Hay un par de preguntas más también que están en francés. Dr. Gottman, ¿podría ayudarnos a leerlas? Un amigo mío es farmacista y de hecho él no creía que se encontrara este Inmunocal en